Decisiones. La decisión es la determinación de actuar ante una situación que presenta varias alternativas. Etimológicamente significa opción tomada entre otras posibilidades. El cerebro humano toma decisiones entre 200 y 300 milisegundos antes de que seamos conscientes de ello. Y las toma en función de todo nuestro historial de vida, es decir, lo congénito y lo adquirido. La conciencia de la decisión llega después de que lo haya decidido el cerebro. Las estadísticas expresan que el ser humano toma más de 35,000 decisiones diarias, la gran mayoría inconscientes o automáticas, y de estas entre el 5 y el 20% las toma conscientemente, por lo que en promedio una persona tomará durante 70 años de su vida unas 892.500.000 decisiones. Dentro de las decisiones conscientes, una decisión es la etapa final de un proceso de razonamiento que puede modificar el curso de los acontecimientos. Por eso es importante no tomar decisiones en base a factores ajenos a la situación, a opiniones de personas descalificadas o con intereses muy particulares, por impulsos emocionales, por creencias incorrectas, sin la información suficiente, por el azar o indirectamente por la falta de tomar una decisión. Porque toda decisión implica una transformación o un cambio de dirección que inevitablemente afecta positiva o negativamente el futuro. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña grandes lecciones de vida a través de la narración de la vida de Moisés. Sus años de formación, la comisión que Dios le dio de liberar a su pueblo, su rol como libertador, como mediador, como profeta y aún en su manera de ser y su manera de conducirse. Dios le prometió a Abraham una descendencia como las estrellas de los cielos. Pero antes de llegar a ser una nación, tendría que crecer en Egipto, aumentando de las 70 personas que se calcula que llegaron a Egipto por primera vez, hasta llegar a ser 2 o más millones de personas que estaban oprimidos por 430 años en Egipto, luego de los cuales Jehová los sacó con gran riqueza, siendo el instrumento de su liberación Moisés, quien hizo de aquella multitud desordenada una nación formidable. Moisés fue un gran caudillo de Israel. Sacó a Israel de Egipto en una manera que probó la soberanía de Dios sobre todos los dioses egipcios. Los guió por 40 años en el desierto. Ahí les dio su sistema de religión, su sistema de gobierno, con todas las leyes, el tabernáculo y los jueces. A pesar que Israel fracasó muchas veces, siempre fue perdonado por Dios a través de las peticiones fervientes de Moisés, el amigo de Dios. Así, Moisés ministró como mediador entre Jehová y su pueblo. No había profeta, sacerdote ni rey en la historia de la nación de Israel que tuviera la autoridad y el poder que tenía Moisés, hasta que llegó el Señor Jesucristo, a quien aún Moisés fue sujeto en el monte de la transfiguración. Moisés vivió 120 años y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, lo que significa que durante su vida Moisés debió tomar
conscientemente entre 76.650.000 y 306.600 millones de decisiones, de las cuales solamente 3 decisiones marcaron su vida de manera trascendente, es decir, que sus efectos se extendieron más allá de su decisión y que afectaron su futuro. ¿Cuáles fueron estas decisiones trascendentes de Moisés? La primera, a pesar de haber sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y ser poderoso en palabras y obras, a los 40 años Moisés tomó una decisión que cambió en forma radical el rumbo de su vida. Al cumplir 40 años le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Moisés actuó impulsivamente y pensó por sí mismo al ver que un egipcio maltrataba a un israelita. Sin pensarlo mucho, defendió al israelita y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que los israelitas entenderían que Dios los libraría de la esclavitud por medio de él, pero ellos no comprendieron lo mismo. Las consecuencias de su decisión fueron que fue rechazado por sus hermanos. Uno de ellos le preguntó: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? El faraón procuró matarlo y tuvo que huir para habitar en la tierra de Madián sin nada, dedicándose a pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Moisés perdió su esencia. Luego de ser un hombre enseñado en toda sabiduría de los egipcios y poderoso en palabras y obras, se dedica a pastorear ovejas y le dice a Jehová: ¡ay, Señor mío! Yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Decidir actuar impulsivamente y apoyándose en la propia opinión trae consecuencias negativas en todos los aspectos de la vida, siendo la más trascendente la pérdida de la esencia de nosotros mismos, como le pasó a Moisés. La segunda decisión. A los 80 años Moisés tomó otra decisión que casi le cuesta la vida. Luego que Moisés aceptara el llamado de Jehová para liberar a su pueblo de la tierra de Egipto, salió de Madián con su mujer Séfora y sus hijos Gersón y Eliezer. En el camino a Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar para pasar la noche. Ahí Dios estuvo a punto de quitarle la vida a causa de no haber circuncidado a uno de sus hijos. No se sabe con exactitud cuál fue la razón por la cual Moisés decidió no circuncidar a uno de sus hijos. De acuerdo con el pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Pero lo cierto es que Moisés violó el pacto y esta decisión tuvo sus consecuencias. Tercera decisión. A los 120 años, Moisés tomó otra decisión que le costó la entrada a la tierra prometida. En el primer mes del año, los israelitas llegaron al desierto de Sin y acamparon en Cades, lugar donde Miriam murió y fue sepultada. Como en ese lugar no había agua, el pueblo se reunió para hablar mal de Moisés y de Aarón. A Moisés le reclamaban diciendo: mejor nos hubiéramos muerto cuando Dios castigó a nuestros parientes. Nos trajiste de Egipto a nosotros y a nuestros ganados tan solo para hacernos morir en este desierto. ¿Para qué nos trajiste a este lugar tan horrible? Aquí no podemos sembrar higos, ni viñas, ni granadas. Ni siquiera tenemos agua para beber.
Moisés y Aarón se apartaron de la gente y fueron al santuario. Ahí, en la entrada, se inclinaron hasta tocar el suelo con su cara y Dios se les presentó con toda su gloria y le dijo a Moisés: toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua. Y sacarás el agua de la roca y beberá todo el pueblo y su ganado. Moisés hizo lo que Dios le mandó. Tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente. Y Moisés les dijo: óiganme bien, rebeldes. ¿Acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón: ustedes no creyeron en mí, ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Esto sucedió en un lugar que se llama Meribá, que significa queja. Y es que ahí los israelitas se quejaron contra Dios y Él les mostró que es un Dios santo. Veamos lo que Dios le ordenó a Moisés y lo que Moisés hizo. Dios le ordenó a Moisés que tomara su vara. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Moisés tomó la vara. Dios le ordenó a Moisés que reuniera a todo el pueblo, él y Aarón su hermano. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Pues Moisés y Aarón reunieron a todo el pueblo delante de la roca. ¿Qué es lo que Dios le ordenó a Moisés? Le dijo que en presencia del pueblo le ordenara a la roca que les dé agua. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés le dijo al pueblo: óiganme bien, rebeldes. ¿Acaso quieren que saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Y mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara. A pesar de ello, Dios cumplió lo que prometió. Y lo que prometió fue: sacarás agua de la roca y beberá todo el pueblo y su ganado. A pesar de la decisión equivocada que tomó Moisés, pues empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Moisés tenía una buena razón para estar enojado con los israelitas. En realidad, era un pueblo de dura cerviz, y esto lo dijo el mismo Dios. El pueblo se comportaba de una manera hostil, y una multitud de ellos contendió con Moisés y con Aarón, deseando estar muertos, o incluso mejor, que lo estuvieran Moisés y Aarón. Protestaron que no habían sido conducidos por Moisés, sino mal llevados por él a una tierra muy distinta a la que se les había prometido. Y el hecho que allí no hubiera agua era lo último que les podía suceder. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? El pecado de Moisés no fue simplemente golpear la roca, que era una manifestación de la presencia de Dios. La raíz del pecado fue la irreverencia, es decir, la falta de respeto en sumo grado a Dios por su santidad, por su dignidad, grandes atributos y virtudes, y a sus cosas, por lo que representan. Y la causa de la desobediencia de Moisés. La ira de Moisés con el pueblo sobrepasó su temor a Dios. El temor a Dios debió haber superado la ira que él tenía contra los israelitas. Dios
consideró la irreverencia de Moisés como algo muy grave. Hoy en día, muchos creyentes nacidos de nuevo, que no han sido enseñados en algo tan importante como la reverencia a Dios y a sus cosas, viven una relación con Dios trivializada, quitándole la importancia debida a Dios y a sus cosas. Y esto es simple y fácilmente comprobable por la conducta irreverente que manifiestan en las decisiones conscientes que toman a diario. Y se hace mucho más evidente por la conducta que se manifiesta durante la celebración del culto en la iglesia, donde muchas personas se portan de manera irreverente, se paran, se salen, no ponen atención a lo que están haciendo ni lo que están desarrollando en la iglesia, siendo esto algo que Dios también considera grave. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y espera que nosotros decidamos escoger la vida para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. Que decidamos apartarnos del mal, que decidamos hacer el bien, que hagamos la paz, que la busquemos, que la sigamos, que decidamos creer en el Hijo para tener vida eterna, porque el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que santifiquemos a Dios el Señor en nuestros corazones. La señal del pacto de Dios con el verdadero creyente nacido de nuevo es que Jehová, tu Dios, ha circuncidado tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. La circuncisión del corazón, que es guardar los mandamientos de Dios. Te invito a reflexionar atenta, detenida, seria, honesta e íntegramente sobre las decisiones que has tomado en tu vida, sobre la verdadera motivación por la cual las hiciste, sobre la bondad o la malicia con la que decidiste, a pesar de que las consecuencias que hoy en día parecen ser que te han traído beneficios, porque también hay decisiones que te han traído consecuencias negativas que han trascendido hasta el día de hoy. Te invito a reflexionar atenta y detenida, seria, honesta e íntegramente sobre las decisiones que vas a tomar a partir de hoy, para que las mismas estén basadas en la palabra de Dios, especialmente con la actitud correcta, con la reverencia, es decir, con el respeto en sumo grado a Dios por su santidad, su dignidad, sus grandes atributos y virtudes, y a sus cosas por lo que representan, para no caer en desobediencia, tal como le sucedió a Moisés, y sufrir las consecuencias de decidir actuar irreverentemente. La decisión más importante y trascendente que un ser humano puede tomar es creer en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para tener vida eterna. Porque aquel que decide rehusar creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito a que dejes que el Espíritu Santo obre en tu vida, que decidas de manera libre y espontánea aceptar al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador.
Oremos. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra que siempre nos enseña, que siempre nos instruye. Padre, que siempre nos redarguye, Señor, y nos corrige. Padre, hoy hemos aprendido que tú nos has dado la capacidad de poder decidir y que durante cada día y todos los días de nuestra vida tomaremos millones de decisiones y que tú estás esperando que las decisiones que tomemos sean decisiones que vayan en el orden de lo que tú quieres para nosotros. Y no que nosotros nos apoyemos en nuestra propia prudencia y actuemos egocéntricamente, pensando de manera utilitarista o de una manera que nos conviene. Padre, muchas gracias por el ejemplo de Moisés, que de los millones de decisiones que tomó, podemos aprender de 3 que afectaron su vida a los 40, a los 80 y a los 120 años. Decisiones que fueron trascendentes y que impactaron, Señor, su vida. Gracias, Señor, por esos ejemplos que tenemos. Gracias porque los has dejado en la Biblia para que nosotros aprendamos y no nos equivoquemos. Señor, te pedimos perdón si hasta el día de hoy hemos tomado decisiones que no van en el orden de tu voluntad, que van en el orden de lo que nosotros queremos o de lo que nosotros creemos que tú quieres. Pero Señor, ayúdanos, porque a los que a ti aman, todas las cosas ayudan a bien. Señor, ayúdanos a tomar decisiones trascendentes en ti a partir de hoy, para que nosotros podamos gozar en esta tierra de las bendiciones y de la vida abundante que tú has prometido para cada uno de nosotros. Y si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invito a que hagas una oración de fe y que le digas al Señor: Señor, reconozco con mi propia boca que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón que tú lo levantaste de entre los muertos. Me arrepiento de mi condición de pecador y de todos mis pecados. Acéptame y sálvame para vivir en esta vida gozando de una relación íntima contigo y para gozar junto a ti de la vida eterna que tú has prometido para mí en tu palabra. En el nombre de Jesús.